Hemos hablado ya acerca de algunas de las dificultades con lo que está pasando en el mundo y cómo eso desafía nuestro llamado para creer en las promesas de Dios. Bueno, eso otra vez, ya sea que estemos mirando al amplio pecado de toda la cultura o ya sea que estamos tomando el tiempo para mirar más honestamente y más cuidadosamente a nuestros propios pecados. Es muy fácil sentirse desanimado y no olvidar que eso es lo que el diablo hace. En nada se deleita más el diablo que en acusarnos, en señalarnos nuestro pecado. Él nos dice no solamente que Dios no puede perdonarnos por la profundidad de nuestros pecados, sino que Él no es real debido a la profundidad de nuestros pecados. Él nos dice, ustedes saben, si hubiese un Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo estuviera morando en ustedes, ustedes no estuvieran haciendo esto. O si el Espíritu Santo estuviera activo e involucrado en el mundo no luciría así. O si el Espíritu Santo estuviese obrando en su ministerio en esta iglesia, le dice a los pastores, sus ovejas no estuvieran haciendo estas otras cosas. Bueno, el apóstol Pablo sabe una o dos cosas acerca de tratar con ovejas descarriadas. De hecho, una forma de pensar acerca del ministerio de Pablo en el Nuevo Testamento es realmente fue y plantó iglesias. Él fue un sorprendente misionero, pero en términos de su ministerio, escribiendo, uno podría decir que Pablo realiza una función de un bombero que, habiendo establecido estas iglesias, habiendo tenido ministerios en estas iglesias, cuando él escribe esto, él no escribe como es usual para decir cómo están, les extraño, te quiero, déjame decirte cómo me está yendo, pero espero que me digas cómo el Espíritu Santo los está bendiciendo. No, 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 no. Las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, la mayoría de ellas son de Pablo tratando de iniciar un fuego en una iglesia. Bueno, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Me sorprende que ustedes que empezaron tan bien se hayan apartado. Esos eran la clase de problemas que Pablo trataba. De hecho, de una forma perversa frecuentemente soy animado a esto. Y yo sé cuando veo el estado de la iglesia y pienso acerca de las formas en que la iglesia se ha vuelto mundana y arrogante, una de las cosas que hago es leer primero a los Corintios. Si usted lee primero a los Corintios, usted puede leer todo acerca de una iglesia muy pobre, pero aún así es una iglesia, mis amigos, a quien Pablo se dirige como los santos de Jesucristo. Pablo no es lento para corregir los pecados de aquellos bajo su cuidado y actúa así la mayoría de las veces en un contexto que también confirma la realidad de su fe. Somos tan impacientes. Creemos que cuando lleguemos a Cristo y tenemos ese momento de éxtasis o de alivio al ser liberados de nuestros pecados, el gozo de reconocer el ministerio de Jesús en nuestro favor, nos imaginamos que vamos a pasar de este momento de victoria básicamente directo al cielo sin dificultades en el camino. Recuerden que no es así como pasa en la Biblia. Recuerden que este David, quien como joven muchacho escribió muchas hermosas canciones y como un muchacho combatió con Goliat en el campo con coraje y 5 piedras pulidas y rescató al pueblo de Dios. Esta es la misma persona quien mucho más tarde se convirtió en un adúltero y en defensa de sí mismo o para protegerse de ser capturado fue también un asesino. Nuestras vidas no son una feliz y alegre movida de gracia en gracia, de obediencia en obediencia, sino que tenemos altas y bajas. Y es cuando estamos deprimidos que somos tentados a sentirnos cansados o tentados a dudar cuando oímos al diablo murmurando en nuestro oído. Y es por eso que Pablo habla de la gracia de Dios en nuestras vidas. Volvamos nuestra atención ahora a la epístola de Pablo a los Filipenses. El libro de los Filipenses, amigos, no es una carta apagafuegos,
Hay muchas cosas buenas sucediendo en la iglesia de Filipo, pero hay algunas que necesitan ser corregidas y usted necesita entender que esta carta, la cual a veces llamamos la carta del gozo, porque Pablo frecuentemente relaciona el gozo con lo que los que las reciben, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo regocijaos. Entonces, cuando Pablo está haciendo esto, él no lo está haciendo necesariamente porque el gozo es el punto fuerte de los filipenses. Mi padre es muy sabio al señalar que el haber sido reconocido por enseñar la santidad de Dios no es una ocasión para confirmarlo como porque él debe ser una persona profundamente santa. Esto es todo lo que sé. Me he dedicado al estudio de esto porque esto es lo que necesito que sea el caso aquí, también con la iglesia de Filipos. Ellos están relacionados con el gozo, no porque necesariamente tenían mucho gozo, sino porque les faltaba. Ahora, él comienza su carta con palabras de ánimo. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con todos los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Hace años, cuando los puritanos estaban aún por aquí, ellos querían purificar la iglesia y la cosa que ellos querían sacar de la iglesia eran todas las extravagancias y ornamentos que estaban todavía allí en el tiempo de la Reforma inglesa y que ellos consideraban accesorios, adiciones católicos romanas. Por eso era que ellos no tenían santuarios. Ellos usaban casas para reunirse, lo hacían lo más simple, funcional, sin decoraciones ni cruces, no tenían instrumentos musicales cuando cantaban, todo muy simple. Pero saben que hay una forma en la cual ellos violaban con frecuencia sus propios principios. Y me alegro que así fuera. Su principio era simplemente ir a hacer lo que la Biblia dice y adorar. Pero una cosa de las que ellos hacían con frecuencia era en sus púlpitos, ellos inscribían un mensaje. Eso no está en la Biblia. La Biblia no dice que usted tiene que hacer esto y a propósito no tiene que hacerlo, pero ellos lo hacían como quiera. Ellos inscriben en verdad un texto bíblico y lo ponían en el púlpito frente al pastor, de modo que al predicar a la congregación, este es el mensaje que él siempre vería. Y viene de los evangelios, cuando los griegos vinieron a ver a Jesús, que dijeron, ¿recuerdan? Ellos tocaron la puerta y dijeron, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Los pastores puritanos grabaron esto en los púlpitos de modo que ellos siempre estuvieran conscientes que su mensaje en el sermón de la palabra no fuera para elevarse a sí mismos, sino mostrar primero a Jesús. Eso es lo que ellos tienen en el púlpito. No me sorprendería si muchos de ellos pusieran también en sus aposentos de oración este texto. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Los pastores necesitan pensar en sus congregaciones de esta manera. Ellos necesitan estar entrando en oración por sus congregaciones con esto en mente. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto. Y aquí es donde viene nuestra promesa, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Te estás cansando de hacer el bien? ¿Sientes la carga del largo camino de tu santificación? Esta promesa es para ti. Aquí se nos dice que lo que Dios ha empezado en nosotros, Él lo va a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Esto es difícil de ver. Una de las razones por las que es difícil de ver es, por supuesto, porque somos pecadores y cuando pecamos ahí está el diablo diciendo, ve, eso mírate tú, no eres bueno. Pero es aún difícil de verlo cuando mejoramos, cuando estamos creciendo en gracia, cuando estamos siendo más y más santificados. Y quiero que entendamos esta paradoja acerca de la santificación.
Santificación, yo sugeriría, amigos, es menos relacionada con pecar menos frecuentemente o pecar menos espectacularmente que con cometer pecados pequeños. Quiero sugerir que santificación, a fin de cuentas, es estar más consciente del pecado que ya tú tienes. Crecemos en gracia y sabiduría cuando llegamos a entender cuánto necesitamos crecer en gracia y sabiduría. Déjenme ver si puedo poner esto un poco más claro. Mientras más piadosos somos, más atentos estaremos de nuestros pecados. De modo que, mientras somos mejores, más grande nos parecerán nuestros pecados. Es como los objetos en el espejo retrovisor de tu carro que están más cerca de lo que se ven. Mientras más maduramos, más vemos lo que está mal en nosotros y cuánto necesitamos madurar. Y es por eso que necesitamos esta promesa. Debemos perseverar en esto y aferrarnos a esto. Necesitamos poder hacer una evaluación honesta acerca de dónde venimos. Una de las formas en las que volvemos a esta paradoja no es simplemente comparando a mí mismo con ayer, sino también pensando con ese sentido más objetivo de que yo ahora he sido más santificado comparándome con 5 años atrás. Y ahora yo debía poder ver el pecado de 5 años atrás, que no vi entonces. Y según me doy cuenta que estoy progresando, estoy creciendo en la gracia, estoy creciendo en sabiduría. Ahora, amigos, muchas personas vienen a este texto y lo tratan como un texto de prueba para una doctrina en particular. Esta doctrina la conocemos como la perseverancia o preservación de los santos. Traigamos esto aquí. La perseverancia o la preservación de los santos. Hay una razón por la cual tenemos dos palabras diferentes para esto. Las dos comienzan con P. Si usted es calvinista, usted sabe que esta es una P de tulip, las siglas en inglés. En cualquier manera, una de estas P enfatiza nuestra vocación a perseverar, confirma nuestra vocación en la segura elección para crecer en la gracia y sabiduría. La otra P, la promesa de Dios para preservarnos, recordándonos que cuando hemos crecido en gracia y sabiduría, estábamos haciendo lo que estábamos haciendo porque Él estaba obrando en y a través de nosotros. Ahora, mis amigos, es una doctrina bíblica. Es una preciosa doctrina. Lo que esta doctrina nos dice es que si creemos ahora, si realmente confiamos en la obra consumada de Cristo ahora mismo, eso significa que vamos siempre a confiar en la obra consumada de Cristo, aún en la niebla de los pecados que aún yacen frente a nosotros. Eso no significa que podemos hacer lo que queramos. Si pensamos que eso significa que podemos hacer lo que quisiéramos hacer, entonces tenemos que preguntarnos si realmente creemos. Pero eso significa que si creemos ahora, vamos a creer cuando muramos, lo cual es importante. Oramos definitivamente y creemos y queremos creer cuando muramos. Por eso es importante para saber si iremos al cielo o al infierno en ese momento. Pero es donde, cuando nuestra eternidad es determinada, cuando morimos, esa doctrina es preciosa. Y esta doctrina emana de este texto, pero esta no es una función del texto. Pablo no está diciendo, quiero que ustedes crean en la doctrina de la perseverancia de los santos. En cambio, Él nos está dando una promesa que será cumplida hasta el fin, que seguiremos creciendo en gracia y sabiduría, que aquel que empezó la buena obra, ¿cuál es esa buena obra? Recuerden que nosotros somos polvo y rebelión, y Dios en su gracia soberana viene a nosotros y nos cambia antes de que se lo pidamos. Él viene entonces y remueve de nosotros nuestro corazón de piedra. Él nos da un corazón de carne y desde este corazón de carne respondemos con fe a la oferta del Evangelio en Cristo Jesús. El Espíritu Santo mora en nosotros y nos arrepentimos, creemos, somos perdonados, adoptados
y empezamos esta gran cadena de salvación, la cual tiene como fin nuestra glorificación cuando seamos de hecho como Jesús. La promesa aquí es que donde quiera que estés en ese proceso, Dios se asegurará que llegará a su apropiada conclusión. Hace unos pocos años yo tenía una muy interesante pregunta que comenzaba con una serie de afirmaciones. El hombre vino hacia mí y me dijo, ahora RC, ¿no es cierto que todo el mundo empieza su caminata como cristiano de un modo diferente, de modo que aún antes de nosotros nacer de nuevo estamos en diferentes lugares en términos de cuán malvados somos, algunos más malos que otros, aún antes de nacer de nuevo? En verdad, sí, eso es cierto. Pero ¿no es cierto que todos progresamos en nuestro camino cristiano a diferentes velocidades? Le dije, también eso es cierto. Y no es cierto que ninguno de nosotros acabará ese viaje, es decir, ninguno de nosotros será completamente santificado antes de morir. Eso también es verdad. Y no es cierto, él dice, que después que muramos todos acabaremos, es decir, la glorificación es la conclusión de la santificación que ocurre a todo creyente cuando ellos mueren. Yo le dije, eso también es cierto. Él dice, bien, así que empezamos en diferentes lugares, nos movemos a diferentes velocidades, no terminaremos antes de morir, todos terminaremos al morir. ¿Cuál es el punto de esforzarse ahora? Así que le dije, ¿estás esperando ir al cielo? Él dijo, sí, absolutamente, estoy anhelando ir al cielo. Yo le dije, ¿te gustaría tener más de eso ahora? ¿Te gustaría tener más ahora? Porque tienen que entender, amigos, que la glorificación, la conclusión de nuestra santificación, no es algo diferente de nuestra santificación. Mientras más santificados somos ahora, más celestiales o más celestial es nuestra vida ahora. De modo que aun cuando vemos esta promesa de que Él la completará, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús, eso no nos hace pasivos, sino agresivos. Eso nos hace buscar la santidad con mayor vigor y pasión. Porque sabemos por certeza que vamos a ser hechos de hecho. Estamos siendo hechos como Jesús. Eso es lo que es el cielo. Estamos con Él y somos como Él. ¿Quién no querría tener más de eso ahora? ¿Acabaremos ahora? No, ya hemos considerado eso. ¿Terminaría todo el mundo si ellos lo persiguieran ansiosamente ahora o no? Sí, ya hemos considerado eso, pero ¿no queremos más ahora? Amigos, hablamos en la última vez acerca de esta gran batalla. ¿Cuán difícil sería para Dios terminar completamente la batalla? No solo la victoria, ya teníamos la victoria, pero terminar la operación de limpieza, acabar la historia. ¿Cuán difícil sería para Dios hacer eso? Él no sudaría una gota gorda. Él es soberano. De igual manera, esto puede parecer un poquito extraño, un poquito más duro, pero cuán difícil sería para Dios santificarte a ti y a mí ahora. Él podría hacerlo. Él podría hacer eso con facilidad. Él podría hacerlo sin esforzarse, porque Él es soberano. No hay poder que pueda impedirle hacer esto. Entonces, ¿por qué no lo hace? Porque no es así como Él manifiesta su gloria ahora. El viaje es la historia de la manifestación de su gloria. Veamos esto en términos de la vida de David. Cuán horrible es que este joven muchacho empezó bien, que fue de victoria en victoria y tenga esta trágica caída en este pecado grave, en ese grave pecado. Dios fue glorificado al hablar a través del Espíritu y decir ese glorioso Salmo 51. Dios fue glorificado al manifestar ese espíritu de arrepentimiento que existe en este canto del siervo David. Dios es glorificado al perdonar a su siervo David por ese grave pecado. Piensen en esto.
Ustedes saben que existen en la iglesia cientos de miles, si no millones, de mujeres que en un momento de debilidad asesinaron a sus niños mediante un aborto. Es una cosa horrible para contemplarla, pero no algo más allá del alcance de la gracia de Dios para perdonar. Lo cual significa que parte de la glorificación de Dios en la narración de esta historia es que ahora mismo hay madres en el cielo, hay madres en el cielo, tristes por su pecado, que son sostenidas por el mismo Jesús, mientras esas madres cargan los bebés que las perdonan. Dios está contando su historia. Él está manifestando su gloria. Él nos está llevando en el viaje y su segura y cierta promesa es que Él nos llevará por completo hasta el final. El enemigo está haciendo disparos, estamos cayendo en toda clase de pecados. Pero Él va a llevarnos allá. Él ha venido a llevarnos allá y vamos a celebrar en la boda del Cordero. Y Él danzará con su novia. Amados, crean en su promesa de que el que ha empezado una buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús.